Servicio Nacional SENA presenta al Grupo de Procesamiento de Alimentos ficha 2068-265. Trabajo en grupo, resolución 2674 de 2013, capítulo 5, que trata de aseguramiento y control de la calidad e inocuidad. Aprendices Joana Luna y Sergio Fabián Ramos Guzmán. Instructor Roberto Augusto Bernal. Año 2020. Por hoy hay que estar más involucrados y relacionados con los consumidores para saber cuáles son sus necesidades. La calidad e inocuidad es una meta continua que requiere de un trabajo diario. Es un conjunto de cualidades que satisfacen a un cliente que cada día es más exigente. Resolución 2674 de 2013, capítulo 5. Resolución 2674 de 2013. Esta norma dice, tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y o jurídicas. Cuando hablamos de personas naturales, estamos hablando de las personas comunes y corrientes, las personas que habitamos en un lugar, en un pueblo. Y cuando hablamos de jurídicas, estamos hablando de establecimientos, estamos hablando de empresas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento y transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos según el riesgo en salud pública con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. Artículo 21. Control de la calidad e inocuidad. ¿Qué es calidad? Es el conjunto de características de un producto o servicio que influyen en su aceptabilidad por parte de los consumidores y en la satisfacción de las necesidades de los clientes. El artículo 21 también nos dice acerca de la inocuidad. ¿Pero qué es inocuidad? La inocuidad es la garantía de que los alimentos no van a causar daño al consumidor cuando se preparen y o cuando se consuman, de acuerdo con el uso a la que se destina. Es la correcta limpieza en los alimentos para que los clientes les llegue bien los alimentos. Artículo 22. Sistema de control. Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento de alimento, desde la obtención de materias primas e insumos hasta la distribución de productos terminados, el cual debe contar como mínimo con los siguientes aspectos. Número 1. Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Materias primas. Como vemos en el cuadro, materias primas, producción, transporte logística, agencias o sucursales, almacenamiento, bodegaje, venta, facturación, distribución y entrega. Esto debe contener una ficha técnica. La ficha técnica de un producto terminado es ya el proceso final de todos los pasos en la fábrica y es la carta de presentación de la empresa y el compromiso por escrito de esta con el cliente o consumidor final. Este es un ejemplo de una ficha técnica de un queso tipo mozzarella, en el cual habla sobre los requisitos generales, los requisitos específicos, como se pueden observar en esta diapositiva. Esta es la segunda parte, en la cual habla de la normatividad aplicable, los requisitos de almacenamiento, transporte, presentación del producto, el empaque o rotulado, cómo es que viene cada cosa, la vida útil
la imagen como se va a presentar este queso mozzarella y el proyecto, quién lo presenta y quién lo aprueba. Asimismo, en la fábrica, todo, todo equipo o máquina debe tener ficha técnica para cumplir con las especificaciones técnicas y así asegurar que el proceso funciona a cabalidad. Aquí estamos también mostrando en la imagen un ejemplo de ficha técnica de un equipo horno deshidratador. Documentación sobre la planta, equipos y proceso. Para poder implementar los BPM, toda industria de alimentos debe tener un plan de saneamiento básico. El objetivo de esta fase es la elaboración de la documentación recogida en los requisitos del protocolo frente a la cual la organización se va a certificar. Esta documentación puede tener tres niveles. Aquí en la gráfica vemos tres niveles. Nivel 1, Manual de Gestión APPCC, Riesgo de Control. Nivel 2, Procesamientos y Programas con prerequisitos. Y nivel 3, Instrucciones técnicas, todos contenidos en registros, que es lo que se debe llevar. Estructura de la documentación. Podemos observar una pirámide que nos da la idea de cómo es la organización de la documentación, en el cual se hallan varios pilotes de esta pirámide. La primera se llama ISO, Organización Internacional de Normalización, o ISO. Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales, tanto de producto como de servicios, a través de la estandarización de normas voluntarias que se usan en las empresas para su mayor eficiencia y rentabilidad económica. Está la ACCP, que es análisis de peligros, puntos críticos de control en un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva. En el otro escalón tenemos PCC o PRO. Define un PRO como una medida de control identificada por medio del análisis de peligros, como esencial para controlar la probabilidad de inducir peligros para la inocuidad alimentaria y o la contaminación, proliferación de peligros de inocuidad en los productos o en el entorno de proceso. Está el otro escalón, que es preliminares. Está formado por el prefijo pre, que indica anterioridad, así como el término liminaris, que quiere decir inicio de algo. PPR es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios, productos y a resultados. BPM, buenas prácticas manufactureras, que son una serie de prácticas y procedimientos que se encuentran incluidos en el Código de Alimentos, que son obligatorias para los establecimientos que comercializan sus productos alimenticios en el país. Dentro de esta pirámide, un sistema integrado de gestión. El sistema integrado de gestión la podemos definir como una pirámide en el cual tiene una política integrada de gestión, un manual de gestión integrada, planes de gestión integrada, un manual de procedimientos de gestión generales, manual de procedimientos de gestión específicos, manual de reglas e instrucciones operativas, requisitos técnicos. Y como finaliza la base de la pirámide, registros de la gestión integrada. Este sistema integrado está, como se puede observar en la gráfica, por una documentación externa y una documentación interna. La documentación externa tiene las declaraciones internacionales y códigos éticos que apuntan hacia la política integrada de gestión. De la misma manera, la otra documentación interna es estrategia de empresa, que apunta también a la misma cabeza de la pirámide. En un nivel superior está la legislación normativa, que apunta al manual de gestión integrada,
al Manual de Procedimientos de Gestión Generales y al Manual de Procedimientos de Gestión Específicos, Manual de Reglas e Instrucciones Operativas, Requisitos Técnicos. Estas tres son la legislación y normativa en cuanto a la documentación externa. Pasamos de allí a las políticas funcionales que están en el tercer escalón de la pirámide y nos habla de las políticas funcionales como una documentación interna más no externa. De la misma manera tenemos un reglamento de régimen interno que tiene que ver también con la legislación y normativa. Métodos de trabajo que también tiene que ver con la legislación y normativa. Y finalizando, la base que dijimos, registros de la gestión integrada, como ensayos y pruebas, auditorías. También podemos ver los planes de muestreo. Esto contempla el muestreo, que es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio. Tipos de planes de muestreo. Están planes por variables, planes por atributos, plan de muestreo simple, plan de muestreo doble y plan de muestreo múltiple. Planes por variables. Vamos a mirar uno por uno. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad de la muestra de la que se mide una característica de calidad de tipo continuo, ejemplo, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones, dependiendo del valor de este estadístico al compararlo con un valor permisible que aceptará o rechazará todo el lote. Es decir, siempre será por variables, una muestra aleatoria para mejor explicación. Planes por atributos. Ese es otro tipo de muestreo. Este es un muestreo por atributos. Este nos dice que consiste en inspeccionar muestras también de manera aleatoria de n unidades tomadas de los lotes de tamaño n y observar el número de artículos disconformes o defectuosos de en las muestras. Si el número de artículos defectuosos de es menor o igual a C, se aceptará el lote. Si el número de dichos artículos defectuosos de es mayor que C, entonces se rechazará el lote. Entonces, este nos habla por atributos. Y se escogieron dos palabras, ¿no? N y C, para dar si son artículos buenos o defectuosos. Y si dado caso, pues se rechaza el lote. Viene el plan de muestreo simple. El plan de muestreo simple es un procedimiento en el que se toma una muestra aleatoria de n unidades del lote para su estudio y se determina el destino de todo el lote con base en la información contenida en la muestra. Consiste en extraer una muestra aleatoria de n unidades de una corrida o lote original e inspeccionada sobre las bases de aceptación o rechazo para encontrar C o menos unidades defectuosas. La curva característica de operación demuestra la bondad que funciona el programa de muestreo. En esta curva representan las probabilidades de aceptación contra la posición de unidades P supuesta para los lotes de entrada. Dichas proporciones y riesgos de aceptación o rechazo que implican se deducen de la naturaleza de la curva CO y con ello se determina el programa de muestreo simple que cubre las especificaciones deseadas. Entonces, este plan de muestreo simple, ya dijimos, es un estudio de todo el lote y se determina el destino de todo ese lote con base en la información, si sirve o no sirve, si las unidades son defectuosas o si no lo son, para que todo vaya. Plan de muestreo doble. Un plan de muestreo doble tiene dos fases. En la primera fase se selecciona una muestra inicial y se toma una decisión basada en la información de esta muestra.
Esta decisión puede llevar a tres alternativas: aceptar el lote, rechazar el lote o tomar una segunda muestra. Si se toma esta última, estamos ante la segunda fase. Y si se combina la información de ambas muestras para decidir sobre la aceptación o el rechazo del lote. Entonces, en esas dos fases tiene una opción. Entonces es tomar una decisión basada en la información de esta muestra. Y esta decisión tiene unas alternativas, por decirlo así, y es aceptar, rechazar o tomar una segunda muestra. Y si se toma la última, o sea, tomar la segunda fase, explicado así. Entonces, esa información nos muestra, se llama tipo de muestreo doble. Muestreo múltiple. El plan de muestreo múltiple es una extensión del concepto de muestreo doble a varias fases, en el que pueden necesitarse más de dos muestras para llegar a una decisión acerca de la suerte de los lotes. Los tamaños maestrales suelen ser menores que en un muestreo simple o doble. El procedimiento bajo este método es similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el número de muestras sucesivas requerido para llegar a una decisión es más de dos muestras. Dicho en otras palabras, el muestreo múltiple es un poco más complejo, pero más detallado sobre la calidad de productos que se van a escoger. Un plan de muestreo debe aplicarse a materias primas, producto en proceso, producto terminado, empaques, control en planta y también al agua. Aquí al lado derecho podemos ver la ficha de cómo se puede hacer un plan de muestreo y más o menos cómo se debe llevar un cuadro, un código para poderlo llevar a cabo. Muestreo. Un plan de muestreo debe incluir un procedimiento de muestreo y un criterio de decisión. Una muestra es un grupo de unidades que se sustraen para estimar el carácter de una población. La unidad de muestra es cada uno de los elementos que constituyen una muestra. Un plan de muestreo está descrito por dos valores: n, que es el número de unidades a analizar, y c, que es el número máximo de unidades defectuosas aceptables. Planes de muestreo. Planes de muestreo. Selección del plan de muestreo. Para seleccionar un plan de muestreo adecuado es necesario considerar, primero, la seriedad del tipo de riesgo según el microorganismo a analizar. Segundo, las condiciones a las que se expondrá el lote del alimento. Efecto de condiciones a las que se expondrá el alimento. Aumento del riesgo. Este puede ocurrir por recontaminación después del procesamiento, uso de tal manera que permita la multiplicación de microorganismos cuando la cocción no ocurre inmediatamente antes del consumo. El riesgo no se modifica. Disminución del riesgo, por ejemplo, cuando se sabe que se aplicará al alimento un procesamiento térmico. En cuanto al control de la calidad, no se limita a los laboratorios, también a los equipos, entre otros. Los equipos y utensilios deben ser de material no corrosivo, no absorbente, resistente al uso de agentes de limpieza, libre de defectos y puntos muertos, fácilmente desmontables y con ángulos internos curvos de fácil acceso, y superficies inertes. Aportan al proceso calidad más inocuidad es igual a producto seguro. Parágrafo 1. El responsable del establecimiento podrá aplicar el sistema de aseguramiento HACCP. Decreto 60 del 2002 HACCP, que significa Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. Un poco de la historia es que sus inicios se remontan a los años 60.
Se usó por primera vez cuando se desarrollaron alimentos para el programa espacial, adoptado por muchos procesadores de alimentos y el gobierno de los Estados Unidos, como la NASA, el Ejército, la compañía Pillsbury, alimentos cero defectos. ¿Qué quiere decir HACCP? Es un proceso sistemático preventivo para garantizar la seguridad alimentaria. Su campo de aplicación es en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. El análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos HACCP es un sistema que identifica, evalúa y controla la posibilidad de presencia de peligros para la salud del consumidor en los alimentos producidos, elaborados o suministrados y caracteriza los puntos y controles considerados críticos para la seguridad de los alimentos. Procedimiento del sistema HACCP. Punto de control crítico. Cada uno de los procesos de fabricación es verificado. Los procesos especialmente importantes se supervisan como puntos de control crítico para un control intenso. Por ejemplo, aceptación de materias primas, pretratamiento, calentamiento, enfriamiento, empacado, embalaje y por último envío. Beneficios que nos aporta el sistema HACCP. Permite contar con un personal capacitado. Sistema preventivo no reactivo. Confianza al cliente. Reduce procesos y rechazos. Reduce reclamos. Genera alimentos más seguros. Uso eficaz de los recursos. Parágrafo 2. En caso de adoptarse el sistema HACCP, la empresa debe implantarlo y aplicarlo. Principios HACCP. Primero, análisis de peligros. Segundo, puntos críticos de control. Tercero, establecer límites críticos. Cuarto, establecer sistema de vigilancia. Quinto, medidas correctivas. Sexto, verificación. Séptimo, documentación. Artículo 23. Laboratorios. Todas las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen alimentos deben tener acceso a un laboratorio de pruebas y ensayos, propio o externo. Estos laboratorios deben cumplir con lo dispuesto en la Resolución 16078 de 1985. Artículo 1. Esta reglamentación se aplica a los laboratorios de control de calidad de alimentos. Artículo 2. Podrá ser realizado por laboratorios particulares. Artículo 3. Es para laboratorios de control de calidad de alimentos. Artículo 4. Contará con un director técnico con grado de químico farmacéutico. Artículo 5. Los laboratorios estarán en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad. Artículo 6. Cuando el laboratorio tenga capacidad para realizar análisis microbiológicos, físico-químicos y organolépticos, deberá estar separadas entre sí. Artículo 7. El laboratorio para análisis físico-químico de alimentos poseerá como mínimo lo siguiente. A. Equipo. Homogeneizador de muestras, balanza analítica, potenciómetro, centrífuga, nevera, baño María, entre otras. B. Reactivos grado analítico y patrones. C. Material de vidrio. D. Accesorios para laboratorio. Cuando se trate de análisis más especializados, tales como vitaminas, aditivos y residuos de plaguicidas, el laboratorio deberá tener además los siguientes equipos: cromatografía de gases, microscopio, estereoscopio, crioterapia y polimetría. Artículo 24. Obligatoriedad de profesional o personal técnico.
Higiene y manipulación de alimentos. Manipulador de alimentos. Un manipulador de alimentos debe tener aptitud para manipular el producto. Este debe tener reconocimiento médico por parte de la empresa por lo menos una vez al año por razones clínicas o epidemiológicas. También es necesario que la empresa realice el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los tratamientos del manipulador. Artículo 25. Garantía de la confiabilidad de las mediciones. Programa para los equipos e instrumentos relacionados con puntos o variables críticas de proceso. ISO 22000. Es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad alimentaria que especifica los requisitos que se deben cumplir en la totalidad de la cadena de suministros de alimentos para asegurar que lleguen en perfecto estado al consumidor. Certificado de calibración. Un certificado de calibración es un documento físico o digital que contiene los resultados de la calibración de un instrumento como una balanza o un termómetro. El producto de una calibración es la relación entre las lecturas de un instrumento y los valores indicados por un patrón. Es posible que estos instrumentos, una vez calibrados, se usen para medir otros, en cuyo caso los instrumentos cotejados tendrán a su vez la función de patrones. Estos documentos pueden ser emitidos por un laboratorio, entidad certificada pública o privada. A su vez, en Colombia, estas entidades deben estar certificadas por la ONAC, Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. Conclusión. Podemos concluir que la investigación de este artículo es muy importante y básico para el establecimiento y funcionamiento de una planta por su manejo en control de calidad, fichas técnicas, materias primas, producto terminado, equipos de limpieza, riesgos y documentación en sus 3 niveles. Gracias.